Contreras, soy coordinadora del capítulo México del Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles. El capítulo México lo lanzamos ya hace 2 meses, en diciembre, y bueno, algunos de ustedes nos acompañaron en el lanzamiento, y lo que hoy vamos a hacer va a ser hablar del manifiesto que lanzamos hace 2 semanas. Vamos a comentar el contenido. Vamos a hacer en 2 secciones. Primero una parte de introducción que habla acerca de la iniciativa, del documento, y específicamente pues comentar el contexto de México, de por qué necesitamos una transición energética justa, y por qué el llamado tiene que ser urgente y desde la sociedad. Y después vamos a dar paso a que den algún comentario en nuestro excelente panel que tenemos hoy, para tratar temas más puntuales del contenido del tratado. El tratado propone 10 objetivos. No vamos a hablar de todos porque no nos va a dar tiempo, pero hemos seleccionado algunos. Y bueno, vamos a comenzar sin más preámbulo con la doctora Isabel Stuber, que ustedes la conocen, es la embajadora del Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles en México y también presidenta de Sostenibilidad Global, que es donde está hospedado el capítulo México. Muchísimas gracias, Talia. Muchas gracias a todas y todos. Aquí está. Muchas gracias a todas y todos. La verdad es un gusto estar aquí y, bueno, presentar ante los medios de comunicación este manifiesto que estamos promoviendo, que es una acción desde la sociedad. Estamos impulsando esta transición energética justa como un tema crucial para nuestro país. Creo que para nuestro país y para el mundo, por supuesto. Yo quisiera arrancar esta conferencia dándoles rápidamente un contexto para la conversación que tendrá lugar entre los expertos que nos acompañan el día de hoy. Y quisiera centrarme en 3 preguntas. La primera pregunta es ¿por qué es necesario alejarnos de los combustibles fósiles? Creo que esto es muy importante entenderlo y entender el contexto para este cambio en el sistema energético a nivel mundial. La segunda pregunta es ¿por qué México debe visualizarse como un líder en la generación y el consumo de energías renovables, como un productor relevante de vehículos cero emisiones y como un país eficiente en el uso de energía, en vez de insistir en vernos como un país petrolero? Esa es la segunda pregunta. Y la tercera pregunta es ¿por qué necesitamos un compromiso desde la sociedad, y quiero subrayar la sociedad, para impulsar una transición energética justa? Entonces, déjenme rápidamente comenzar con la primera pregunta. Y bueno, pues, entonces, ¿por qué nos tenemos que alejar de los combustibles fósiles? ¿Por qué no podemos ignorar lo que está pasando alrededor del mundo? Primero porque sabemos que un sistema energético basado en energías limpias es la única solución al cambio climático y a los retos que este fenómeno supone para el futuro de la humanidad. Así de claro. O sea, no hay de otro. Si no usamos energías limpias, si no hacemos esa transición, no podemos atender el tema del cambio climático, y la ciencia ha sido clara. Y sabemos muy bien que ya no solo rebasamos los niveles establecidos por la ciencia del 1.5 grados centígrados, sino que estamos proyectados para rebasar este umbral del 1.5 grados centígrados de aumento en la temperatura con respecto a la época preindustrial, de manera muy acelerada. ¿Por qué? Porque con exactitud cuál va a ser los crecimientos exponenciales por rebasar lo que llaman los tipping points, los puntos de no retorno. Yo creo que de esto nos hablará un poco más
tarde, Francisco. Entonces, hoy, este consenso con respecto a la necesidad de hacer una transición energética, de alejarnos de los combustibles fósiles, y es un consenso que se alcanzó a nivel global en la COP28 en Dubái. Hubo un acuerdo claro de que, uno, pues tenemos que triplicar las energías renovables, que tenemos que duplicar la eficiencia energética, pero sobre todo nos tenemos que alejar de los combustibles. Yo creo que es un reconocimiento que marca un hito histórico, pero también refleja lo que la ciencia, o sea, ya desde una esfera política, de política internacional, ya refleja lo que la ciencia ha estado diciendo desde hace décadas. Asimismo, como ya ha demostrado la Agencia Internacional de Energía, que está muy activa documentando cómo estamos haciendo esta transición, pues ya hace años alcanzamos un pico en la demanda de carbón. Esto, aunque la India y China sigan utilizando este combustible fósil, se ha llegado a un pico en la demanda del carbón, y el año pasado alcanzamos el pico en la demanda de petróleo. Yo creo que es un dato muy relevante, que a lo mejor mucha gente dice, sí, pero no la producción, sí, pero 2/3 partes de la demanda energética a nivel global proviene de China, y China está aceleradamente haciendo esta transición. En particular, si pensamos en el petróleo y sus derivados, pues China hoy es el líder en la transición, en la adopción de vehículos eléctricos, y nada más por eso, o sea, tiene un impacto en la demanda que es muy significativo a nivel mundial. Y la misma Agencia Internacional de Energía dice que en unas décadas, si no es que antes, vamos a alcanzar el pico en la demanda de gas. Entonces, esto para un país petrolero pues tiene que ser una variable crucial, pero decir, bueno, pues qué tanto realmente habrá o no una demanda para un producto que nosotros hemos considerado esencial de la economía mexicana. El 2023 también marcó el primer año en que las inversiones en energías renovables, en eficiencia energética y en electromovilidad fueron mayores que las inversiones en las energías fósiles. Entonces, este es otro dato muy importante donde están movilizándose las energías limpias. Y aquí sí voy a compartir unos datos de Bloomberg Net, donde vemos las 10 economías para el 2023, o sea, donde ha habido la movilización de inversiones. Y bueno, pueden ver que China pues es el país líder, por supuesto. Estados Unidos haciendo esfuerzos para hacer el catching up, o sea, para realmente alcanzar los niveles de inversión que han hecho los chinos, seguido por supuesto los países en Europa, pero noten por favor las inversiones en Brasil. O sea, Brasil y Chile, no toda la gráfica aquí de las inversiones en energías limpias en América Latina, pero está Brasil, está Chile por encima de México, y después vienen México y Colombia. O sea, aquí están los datos para América Latina también de Bloomberg. Entonces pueden ver que realmente, o sea, si lo consideramos como un negocio, francamente las inversiones que se están movilizando en América Latina y en el mundo entero están muy orientadas al tema de las energías limpias. Entonces, nada más para subrayar el hecho de que pues esto es un indicador de, como ya dijo el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, pues nos guste o no, la eliminación progresiva de los combustibles fósiles es inevitable. O sea, quien no lo quiera ver, bueno, pues no lo podrá ver, por los datos son contundentes. La segunda pregunta que les comentaba es por qué México debe transitar de visualizarse como un país petrolero, un país generador y consumidor de energías renovables, productor de vehículos cero emisiones y eficiente en el uso de la energía. Acá mis colegas van a profundizar sobre estos temas, entonces yo no me voy a detener, pero sí quisiera comentar dos razones fundamentales, que a mí me parecen fundamentales. La primera es que México, por su geografía, es el segundo país en el mundo, ojo con esto sí quiero subrayar, el segundo país
en el mundo con mayor exposición a desastres naturales. Y es el cuarto con mayor riesgo y vulnerabilidad a estos desastres y en particular al cambio climático. O sea, nada más visualicemos lo que es en las zonas costeras en México, lo que estamos viviendo hoy, las sequías, o sea, visualizar lo que pasó con el huracán Otis, pero hoy las sequías que estamos viviendo pues, es producto del aumento de las temperaturas. Claro que también hay muchas cosas que pudiéramos hacer mejor para adaptarnos y para incrementar la resiliencia, y seguro que después mis colegas abordarán este tema, pero nada más por esa razón, nada más por lo que implican los costos económicos, sociales, ambientales, México debería de ser un líder a nivel global para asegurar que otros países que tienen más emisiones que México deberían estar reduciendo esas emisiones. Y México no tiene una participación activa y no ha sido un líder en ese sentido. Entonces, me parece que ese es un punto central de por qué México debería pensar en hacer esta transición y ser parte de esfuerzos globales para la reducción de emisiones. Otro elemento crucial me parece que tiene que ver con nuestra mala política energética. O sea, hoy la situación de Pemex, su enorme deuda, demuestra claramente que a pesar de los enormes recursos públicos que se han inyectado en la empresa, sobre todo en el área de refinería, en el orden de 800,000 millones de pesos anuales, hoy vemos que la producción, sobre todo de los productos refinados de petróleo, gas, diésel, turbocina, entre otros, es un mal negocio. Y hay que decirlo así de claro. Pemex pierde 200,000 millones de pesos al año, y esto sin contar las inversiones del capital, o sea, donde invierte el gobierno mexicano y además el pago a la deuda. Y al final, las contribuciones de Pemex al erario público, que ya no es como era en el pasado, hoy esas contribuciones al erario público se han reducido hasta llegar a menos del 6% del presupuesto. Entonces, digamos, es muy mal negocio. Si Pemex tuviera éxito, si después de todas esas inyecciones de recursos, bueno, pudiéramos pensar, pues todavía tenemos una oportunidad. Entonces, para atender la creciente demanda energética y a pesar de seguir exportando crudo a los Estados Unidos, porque seguimos exportando crudo, cada vez menos, por supuesto, o sea, mantenido niveles estables, México tiene una balanza deficitaria de productos derivados del petróleo, importando una creciente proporción de la demanda nacional. Entonces, dos ejemplos, hemos incrementado las importaciones, de todos los productos refinados, como pueden ver en esa gráfica, y México es uno de los mayores importadores del mundo en estos productos refinados. A esto le sumamos el hecho de que las importaciones netas de gas pues, son y hoy representan casi el 54% del suministro total de gas, pero lo más importante es que el gas natural representa 57% de la generación eléctrica. Entonces, hoy, ¿qué es lo que concluimos con estos datos muy rápidos? Es que, reconocido por el mismo gobierno y datos oficiales, pues el índice de independencia energética de México pues ha caído, ¿no? Entonces, por más esfuerzos que se han hecho con Pemex, por más inyección de recursos enormes, pues hemos reducido nuestra independencia, o si lo quieren decir de otra manera, nuestra soberanía energética. Y esto cuando México tiene un enorme potencial solar, no me voy a detener obviamente, un enorme potencial en recursos eólicos y un enorme potencial porque somos el sexto productor más importante de vehículos en el mundo, tenemos una infraestructura brutal para convertirnos en líderes en la producción de vehículos eléctricos, sobre todo para el resto de la región. Ya Alex Covarrubias nos hablaron un poco más de este tema. Entonces, dado lo anterior, nosotros
estamos convencidos de que solo una acción proactiva por parte de la sociedad, sumando esfuerzos e identificando áreas de común acuerdo, podemos transformar nuestra realidad. Pero no podemos depender del gobierno, necesitamos desde la sociedad, obviamente la sociedad civil, el sector privado, las universidades, necesitamos, y el público en general, necesitamos cambiar nuestra cultura y ese entendimiento de visualizarnos como un país petrolero. Podemos ser un referente en el mundo entero, podemos crear un hub en México de energías limpias, y esto solo se consigue a través de un compromiso, una agenda que es bastante amplia y que hoy, como ya dijo Talia, nos vamos a detener solamente en algunos de estos puntos. Pero, por ejemplo, el tema de aumentar la eficiencia energética aquí, Odón de Buen nos hablará sobre ese tema. Lo que siempre se ha comentado y se ha discutido en México de incrementar las energías renovables. México tiene este enorme capital y no puede ser que el tema se haya polarizado a tal punto que no podamos avanzar en una política que sea sensible para incrementar las energías renovables, incrementar la infraestructura energética, sobre todo pasando por sistemas de almacenamiento y obviamente toda la vinculación que pueda haber con una política de vehículos cero emisiones en ese sentido. La reducción de emisiones de metano es una de las áreas de oportunidad, ganar, obviamente en Pemex en particular, pero en otras industrias de hidrógeno verde, que bueno, sí, en muchos casos todavía se ve como una tecnología que no está tan madura, pero yo la verdad creo que son áreas en donde hoy Pemex y otras industrias pueden tener muchas oportunidades en términos de reducir las emisiones, promover una economía circular que es esencial en industrias que tienen alto contenido de carbono, por supuesto la reforma a los combustibles fósiles, la planificación de una transición energética dentro de Pemex y de CFE, o sea, es insólito que estas empresas no tengan no tengan un plan de transición. Por supuesto, dos ejes centrales es invertir en la ciencia y la tecnología, sobre todo en las universidades, y finalmente la formación y la capacitación de talento que necesitamos. Dos ejes que nos parecen fundamentales, que son transversales, es el tema de los derechos, bueno, que esta transición energética tiene que abordar el tema de desigualdad, por ejemplo, el tema de pobreza energética, que va de la mano con esta transición justa, la necesidad de que estos procesos garanticen los derechos de las comunidades, de los trabajadores y, por supuesto, los grupos vulnerables, y no podía faltar la equidad de género y, sobre todo, una participación activa de las juventudes. Pues muchísimas gracias, yo lo dejaré aquí y le paso la palabra nuevamente a Talia para que nos ayude a coordinar el resto de la conversación. Gracias a todas y todos por estar aquí presentes. Muchas gracias. A continuación vamos a tener la intervención del doctor Francisco Estrada, que es director del Programa de Investigación de Cambio Climático, EPI, de la UNAM. Bueno, brevemente lo voy a presentar porque tiene una extensa carrera. Entonces, es doctor en Economía Ambiental por la Universidad Libre de Ámsterdam, donde también es investigador visitante, es investigador titular en el Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM. Justamente sus temas de investigación se centran en las causas y consecuencias económicas del cambio climático, tiene diversas publicaciones en revistas indexadas, y bueno, hoy nos va a dar su perspectiva respecto al contenido del manifiesto en temas de cambio climático. Muchísimas gracias por la invitación, por estar aquí con ustedes. Y pues ya lo estaba diciendo Isabel aquí, ¿por qué hacemos todo esto? ¿Por qué nos importa cambiar, no sé, una transición
energías renovables. Bueno, hay que entender en dónde estamos, por qué es tan urgente, ¿no? Y una de las características que tenemos que tener muy claras del cambio climático es que es un problema que va cambiando con el tiempo. Cuando empezaron las negociaciones internacionales alrededor de 1990, tenemos todavía muchísimo tiempo para tomar las cosas con calma, para hacer una transición, digamos, más o menos tranquila. Ahora ya no estamos en esa situación. Estamos 30 años después, muy tarde, y necesitamos cambiar las cosas. ¿En dónde estamos? Digamos, en cuanto al sistema climático. La temperatura global ha aumentado alrededor de 1.2, 1.3 grados centígrados en promedio con respecto a la temperatura preindustrial. El año pasado fue el primer año que le dimos un raspón al límite que pusimos de no rebasar 1.5 grados. Eso era para finales de este siglo, ¿no? Ya estamos tocando ahí el año pasado. Este año seguramente va a estar todavía más por arriba de ese valor, ¿no? Y para, digamos, mediados o inicios de la década del 2030, en promedio vamos a estar arriba de 1.5 grados. Esto es muy grave. Nada más el año pasado, 2.300 millones de personas vivieron el año más cálido que se podía haber vivido en este planeta. Entre ellos estamos México, ¿no? Y es otra de las cosas donde tenemos que ir aterrizando las cosas. Hablando de temperatura global, bueno, ¿qué es eso? ¿No? ¿A quién le importa? ¿No? Bueno, la temperatura global en México, en vez, si la comparamos con la temperatura promedio de México, si la comparamos con la temperatura global, ha aumentado mucho más. Para México hemos aumentado alrededor de 1.7 grados con respecto al periodo preindustrial. Nos estamos calentando más rápido que el planeta. Si empezamos a ver las tasas de calentamiento, México se calienta 1 grado por siglo más rápido que el resto del planeta. Y esto estoy hablando del promedio del país, ¿no? Pero tenemos regiones en el norte del país y en la parte sur del país que tienen tendencias de aumento de la temperatura de 6 grados y 5 grados centígrados por siglo. Eso es una barbaridad. Y eso es muy difícil que tanto sistemas humanos como sistemas naturales se puedan adaptar en el periodo tan corto de tiempo que está caracterizando estos cambios. Y eso hablando de temperatura, pero si nos vamos a precipitación, ya lo mencionaba Isabel, ¿no? Los problemas que vamos a tener, los problemas que ya tenemos. Este año vamos a estar hablando de agua, ¿no? Disponibilidad de agua. Bueno, ¿cómo ha cambiado la precipitación en México? En promedio, todo el país ha aumentado la precipitación, pero están reforzando patrones que no nos convienen, que nos ponen en aprietos, digamos, por ejemplo, en el manejo y la administración del recurso. El norte se está secando, ya porque es medio seco, se está secando más. El sur y el centro del país están recibiendo mayor precipitación. Otra de las cosas que es muy preocupante en cuanto a precipitación es que no nos está lloviendo de una manera conveniente para nuestras actividades. Lo que está pasando es que estamos teniendo periodos más largos de sequía y unos días con una precipitación muy extrema. A lo mejor el promedio no nos cambia o aumenta un poquito, pero tenemos esta muy mala distribución que cada vez hace peor de cómo nos cae este recurso, ¿no? Entonces, bueno, hablando de otros eventos muy importantes, ¿no? Cada vez van a ser más importantes por los efectos que tienen, digamos, en la salud, en el consumo de energía, las olas de calor. El año pasado tuvimos una serie de olas de calor en junio y julio. Este año esperamos que vuelva a ocurrir, ¿no? Las olas de calor más importantes, rompimos todos los récords. Sin embargo, no hemos hecho nada como para mejorar esta adaptación. No tenemos unos datos muy claros de cuáles son las consecuencias de esto. Lo que sí sabemos por los estudios que hemos hecho es que, por ejemplo, estos eventos de temperatura extrema, para muchas partes de México, la probabilidad de ocurrencia se ha multiplicado por 5. No es un cambio de haber subido 10%, no, se ha multiplicado por 5, ¿no? Los eventos de precipitación extrema, muy, muy extrema, se han multiplicado por 3 en grandes partes del país, ¿no? Y todo esto tiene que ver con una cosa, no es, obviamente, la variabilidad interna del sistema climático importa. Este año terminamos la etapa del niño y viene pegadita una niña, y esta transición nos va a llevar a eventos extremos muy importantes durante este año. Pero si uno hace el análisis como de largo plazo,
Todos estos cambios que les estoy hablando, uno los puede atribuir a las emisiones de gases de efecto invernadero antropogénicas. No solo a nivel global, donde la atribución es impresionante. Nada más para que tengan esto en la mente. En la temperatura global podemos rastrear eventos como las guerras mundiales, la gran crisis de 1929, el protocolo de Montreal. O sea, esto ha dejado huellas en la tendencia de calentamiento. De ese tamaño es la influencia humana en el sistema climático. Bueno, entonces, ¿cómo llegamos aquí? Bueno, porque nosotros hemos estado ganando, digamos, con paso a paso, digamos, en cuanto a la intervención humana. Otros eventos extremos que también mencionaba Isabel, ¿no? Los huracanes, ¿no? Otis. Ayer salió una estimación de la Asociación Mexicana de la Industria del Seguro. Nos costó 37,000 millones de pesos Otis. ¿No? Ese es el tamaño de Otis, de la tercera o cuarta evento más costoso que hemos tenido. Bueno, ya también estas pérdidas económicas las podemos rastrear a la actividad humana. Nosotros publicamos un artículo de cómo han impactado, cómo han cambiado las pérdidas económicas en Estados Unidos, porque en México no teníamos datos suficientes, por impactos de huracanes, y ya podemos encontrar una huella de cambio climático antropogénico en las pérdidas por huracanes. Bueno, otra cosa que es muy importante tener en cuenta, cómo ha cambiado el riesgo que enfrentamos. Si comparamos con mediados del siglo anterior, ahora el 97% de la población mundial tiene un riesgo mayor de enfrentar temperaturas extremas, eventos de temperatura extrema, y el 76% del PIB global está más expuesto a este tipo de eventos. Ahora bien, ya si creemos que, por ejemplo, lo que decíamos ahorita de Otis es muy caro, 36,000 millones de pesos, si creemos que todos estos eventos extremos son muy caros, les tengo una noticia. Si uno se pone a analizar cuánto cuesta, cuánto nos va a costar el cambio climático, los eventos extremos representan alrededor de un 10%. El 90% viene por, digamos, estos riesgos que le llamamos crónicos. El aumento en el nivel del mar, el aumento de las temperaturas, los cambios de precipitación, etc. Estos cambios que no son tan fáciles de ver, que no llegan tan fácilmente a las noticias y que muchas veces la sociedad no está tan al pendiente. Pero les cuento, por ejemplo, si uno agarra todos los impactos que durante este siglo vamos a tener en México, tanto en sistemas naturales como humanos, y se pregunta, ¿cuánto equivale esto en términos del PIB actual? Bueno, cambio climático para nosotros equivaldría a que hoy perdiéramos entre el 85% del PIB y 5 veces el PIB del país. Ese es el tamaño del problema. Nada más les recuerdo que, por ejemplo, la crisis del COVID nos costó alrededor de 8% del PIB. Estamos hablando entre 85% y 5 veces el PIB total de México. Y bueno, esto no solamente viene, digamos, en términos de PIB, esto evidentemente tiene unas implicaciones sociales muy importantes. Y eso, por ejemplo, lo podemos ver en distintos sectores. En la agricultura. En la agricultura, lo que hicimos recientemente, pues vemos que ya se ha perdido en varios cultivos, en varios estados del país, entre 5 y 20% de los rendimientos. Ahora, ¿no? ¿Cómo se ve para el futuro? Bueno, para el futuro hay algunos estados y cultivos que se pueden perder hasta 80% de los rendimientos. ¿Qué implicaciones tiene esto? Por ejemplo, el maíz de temporal, que alrededor de 27 millones de personas dependen de autoconsumo. Tenemos que actualmente de 23 estados pueden producir al menos 1 tonelada por hectárea, ¿no? Que es, digamos, una cantidad mínima como para pensar en autoconsumo. Para finales de siglo, nada más 11 de estos estados van a poder producir, ¿no? Entonces, bueno, tenemos una urgencia espantosa, ¿no? Ya no podemos tardar, ¿no? Y una cosa que se menciona en el manifiesto, que es muy importante, al final, Isabel, y quiero retomarlo, es la importancia de la investigación, la importancia de la creación de capitales. Tenemos una riqueza, por ejemplo, en la parte de energías renovables en nuestro país, que es extremadamente tonto no aprovechar, no empezar a desarrollar la tecnología, las capacidades para eso.
Y otra cosa que es extremadamente tonto es que sabemos que México es extremadamente vulnerable, ¿no? ¿Dónde estamos con los planes de adaptación? ¿Dónde estamos con los planes de reducción de riesgo? ¿Dónde estamos simplemente con el conocimiento que necesitamos para saber qué tenemos que atender primero, dónde, quién, cuándo y cómo, ¿no? Entonces, ahí tenemos unas tareas muy importantes que se han quedado pendientes durante demasiado tiempo, ¿no? Bueno, yo con esto termino, les agradezco mucho su atención. Muchas gracias. Ahora vamos a pasar a comentarios, intervenciones sobre temas más específicos. Gabriel, si quieres unirte a la mesa. Vamos a empezar con la doctora Carla Sedano, que es responsable del Laboratorio de Innovación y Futuros del Instituto de Energías Renovables de la UNAM. También tiene una larga trayectoria. Es doctora en Ingeniería y Ciencias Aplicadas con especialidad en materiales. Sus líneas de investigación son innovación, sustentabilidad, energía, sociedad y también ella ha sido una gran abogada de la perspectiva de género en el sector. Ha tenido múltiples cargos en desarrollo relacionados con desarrollo, ciencia y tecnología, integrante de diversos consejos y bueno, galardonada como una de las personas líderes del sector energético y bueno, también es comentarista de varios medios. Ahorita si nos puedes hablar un poco más del tema, centrarte en el tema de energías renovables. Para el resto del panel les pido intervenciones de 3 minutos para tener espacio para las preguntas. Adelante, Carla. Listo, muchas gracias. Y bueno, creo que todos entendemos, esperamos entender la gravedad en la que estamos, la crisis climática y la crisis más que climática mundial y planetaria que nos impacta. Y de allí, desde las energías renovables, hay 3, digamos, acciones urgentes que consideramos que se tienen que tomar ayer, pensando en que tenemos esta meta del 2030, ¿no? Para poder alcanzar un mejor desarrollo, digamos, y que haya una transición más justa. La primera tiene que ver con establecer una hoja de ruta. ¿Y por qué una hoja de ruta? Una hoja de ruta que nos lleve a que el porcentaje de electricidad que generemos sea el 50% con fuentes renovables. Así de drástico el porcentaje. Insistir en que sean renovables y no limpias. La definición de limpia es artificiosa, es una forma de maquillar las cifras y no beneficia a nadie decir que la generación que es sucia es limpia. Entonces, hablemos con las palabras correctas. La idea es que es el 50% renovable para el 2030. ¿Por qué hoja de ruta? Porque eso obliga a consenso. Eso sienta a la industria, y sienta a los gobiernos locales y federales, sienta a la sociedad civil organizada y a las personas legisladoras a ponernos de acuerdo en los cómo. Y por eso es importante en temas de gobernanza esta hoja de ruta que se comprometa realmente ese 50%. El tema económico, sin duda hay que financiar con inteligencia, reducir los subsidios, redistribuir las prioridades gubernamentales, pero también las de las compañías y también las personas. ¿Para qué? Para que podamos diversificar fuentes energéticas en todos los espacios y así tengamos una matriz energética renovable, pero híbrida. Nadie es la energía renovable que nos va a salvar, necesitamos de todas. Y siempre recordando que la mejor energía es la que no se consume. Hay que usar mejor la energía y hay que usar mejores energías. Y por último, el gran tema, y creo que aquí me importa mucho el hablar de eso, es una oportunidad histórica que tenemos hoy. Y eso hay que recordarlo, para encontrar soluciones disruptivas que atiendan la pobreza energética en la que vivimos más del 30% de los hogares mexicanos. Y esto, ¿por qué es histórico? Porque podemos encontrar vías que no dependan de asignar recursos económicos para que la gente pague la luz o pague el combustible. Podemos pensar en acercar la generación distribuida, trabajar la descentralización energética y la generación local que es tan necesaria para que realmente generemos independencia energética en nuestras comunidades, y aquí hablo en espacios rurales y en espacios urbanos también, y muy importantemente, democratización energética, que las personas podamos asociarnos con nuestras fuentes energéticas, decidir sobre ellas y así ser parte de la transición justa. Por supuesto que eso tiene que ser siempre con veracidad energética, es decir, programas que nos apropiemos la información, que entendamos por qué es tan importante la energía y por qué las energías renovables son la opción, y por último, hacer siempre esto de manera incluyente. Y finalmente quiero recordar que hoy es martes 13, dice el dicho mexicano, ni te cases ni te embarques. Yo les quiero decir que es un muy buen momento
para conmemorar el 14 anticipadamente. Y el día 14 de febrero es, por un lado, el día de los compromisos y el día de la energía. Entonces, comprometámonos todas, todos y todes a tener una transición justa, sustentable, pero sobre todo incluyente, y adherámonos a este tratado. Muchas gracias. Muchas gracias, Carla. A continuación vamos a tener la intervención de nuestro referente en México de eficiencia energética, sí, Odón de Buen, que es ingeniero mecánico electricista de la UNAM, tiene maestría en energía y recursos por la Universidad de California en Berkeley. Y bueno, ya sabemos que ha tenido experiencia laboral extensa, trabajó en la CONUE antes de que se llamara CONUE, y bueno, también ha sido fundador de grandes iniciativas y empresas para el ahorro de energía, de la Asociación Nacional de Energía Solar, y bueno, adelante, Odón. Muchas gracias, buenos días a todos. Yo haría una rápida reflexión. En México llevamos pues más de 3 décadas trabajando en temas de eficiencia energética. Se han desarrollado instituciones, programas muy efectivos. Por ejemplo, el año 22, la Agencia Internacional de Energía ubicaba lo ahorrado en electricidad nada más por normas oficiales mexicanas obligatorias, el 6.5% del consumo nacional. O sea, la contribución de la eficiencia energética es el 6.5% de las necesidades energéticas de nuestro país. Y ese porcentaje es superior a lo que logran porcentualmente China, Brasil y la India. O sea, con lo que quiero decir aquí es que México ha tenido un liderazgo por los programas que ha tenido, por los efectos que ha tenido, inclusive en el año 2018 a nivel mundial éramos el número 11 en economías desarrolladas, inclusive por arriba de algunos países de Europa en cuanto a las políticas establecidas en México. Y además, bueno, tenemos programas exitosos. No voy a entrar a ese detalle. El hecho es que hay un potencial, se refería, y voy a referir esto porque es también un tema de expertise, pero tiene que ver con este problema del cambio climático. Para mí es muy urgente, por un tema de servicio energético, de confort, y de cómo reacciona la gente a eso, y cómo la gente lo que quiere es, a final de cuentas, subsidios para que les subsidien la electricidad. En el norte de México, donde hace mucho calor en el verano, pues la gente lo que busca son subsidios, cuando lo que tenemos que estar haciendo es modificar la forma en la que construimos. Y lo tenemos que cambiar por 2 razones. Uno, para reducir nuestro consumo de energía, y otro es para aguantar el clima que viene. En México se construye como si no estuviera pasando nada. Y esto tiene que entrar a los reglamentos de construcción. Hay además un potencial importante, bueno, por ejemplo, un programa de alumbrado público, los ahorros promedio eran el 40%. 40% de ahorro de energía en alumbrado público, esto por el cambio tecnológico. Y el cambio tecnológico es un tema bien importante. Hoy día, pues, lo que nos permite ser el teléfono celular son muchas cosas, pero por ejemplo, algo que se puede hacer hacia adelante es yo sincronizar cómo funcionan mis aparatos con las necesidades de la red eléctrica, que implica coordinarse o coordinar el funcionamiento de sistemas intermitentes como el solar o el eólico con mis necesidades para que podamos depender de una mayor, al grado que se espera, de las energías renovables, y no simplemente andar quejándose de que nos va a afectar la seguridad. Entonces, lo que tenemos que enfrentar y ponernos por delante es el cambio tecnológico. Hay quienes dicen, y con eso terminaré, que hay 4 procesos importantísimos en el sector energético del mundo. Uno es la electrificación, o sea, llevar, por ejemplo, lo que ocurre en Europa con las bombas de calor que funcionan con electricidad, están sustituyendo gas ruso. O sea, pero bueno, es un ejemplo de la electrificación que, claro, está asociada a una descarbonización, que significa que las fuentes de energía que para generar electricidad vienen de eólico, vienen de solar. El tercero es la descentralización, es decir, cada vez tener más cerca el
el equipo que transforma en electricidad. Y finalmente, la digitalización. Insisto en este concepto. Y eso requiere desarrollo de mercados, requiere regulaciones, requiere de un Estado más activo de lo que hemos estado a la fecha y no ver la solución, y por eso apoyo esta iniciativa, desde la perspectiva meramente petrolera. Obviamente somos un país petrolero, tenemos que vivir la transición, pero hay que estarle metiendo mucho más esfuerzo a todas las posibilidades que tenemos en un uso más eficiente de la energía y del cambio climático. Gracias. Muchas gracias, Odón. Ahora vamos a hablar de otro tema que está incluido en el manifiesto, que es justamente la movilidad y la electromovilidad. Y para eso tenemos al doctor Alex Covarrubia, que es profesor en el Colegio de Sonora. También es doctor en Relaciones Industriales y Laborales por la Universidad de Cornell, y pues sus temas justamente son movilidad, la industria automotriz, los sistemas de innovación, también los sistemas sociales de producción, globalización y competitividad regional. Entonces nos va a dar un comentario respecto a este tema que incluimos en el manifiesto. Muy buenos días a todos y desde luego gracias por la oportunidad de compartir esta mesa con gente tan brillante, tan importante para México, lo son para México, como lo es cada uno de ustedes en su trabajo de comunicadores. Una de las metas del manifiesto claramente establecidas es que tenemos que avanzar hacia vehículos cero en emisiones. Y créanme que esto es tremendamente relevante. Tenemos en México algunas de las ciudades más letales en términos de contaminación que proviene de la forma en que nos movemos, nos desplazamos, más letales en términos de accidentabilidad, en términos de horas perdidas de hombre, en términos de ruido, en términos de congestión, en términos de todo lo que tú quieras. Y esto tiene que ver, subrayo de nueva cuenta, con las formas en que nos desplazamos. Cada vez que me subo a un vehículo en la Ciudad de México, aparte del terror que llevo, siempre me pregunto lo mismo: ¿cómo esta ciudad es capaz de alcanzar los equilibrios que toma para seguir respirando y viviendo cada día con este caos que es la forma en que nos movemos y nos desplazamos? Es increíble, es impresionante todo lo que se hace mal y todo lo que tenemos que hacer para seguir en ese día a día sobreviviendo. Y lo más impresionante desde otra perspectiva, ahora déjenme empezarlo a poner en términos positivos, es que México tiene absolutamente todo. Tenemos absolutamente todo, lo subrayo, no tendría las palabras suficientes para hacerlo de manera diferente y ser un ejemplo en el mundo, no solo en América, de cómo podríamos avanzar. Podría extenderme en cifras, datos muy contundentes al respecto, pero voy a recordar, partiendo de lo que decía la doctora, México es una potencia automotriz, somos un sexto productor del mundo, y déjenme decirles, tenemos más de un siglo en México haciendo todos los sistemas y subsistemas para estructurar vehículos. En México egresamos más de 300,000 ingenieros, colegas, año con año, que tienen que ver con este tipo de industrias y este tipo de conocimientos, de know-how necesarios al respecto. Y sin embargo, lo seguimos utilizando y empleando para las respuestas incorrectas. Déjenme ponerlos en dos términos. Uno, para seguir armando lo que yo llamo las respuestas de la industria del siglo pasado, exactamente del siglo pasado. Dos, para tras todo lo que se diga, seguir siendo en México un país maquilado. Somos un país que arma cosas, que pega cosas. Es como un país de fantasía que todos los días hacemos legos, así como los niños hacen legos. La industria
mexicana hace Legos. Miren, en México se desplazan en este tipo de vehículos, en donde existen otras posibilidades, se desplazan solo en vehículos alternativos menos de 0.5 de las movilidades y desplazamientos del país. Entonces, de otra manera, esta transición representa oportunidades muy únicas para que el mundo y países como México definan otra manera, no solo de esos desplazamientos, sino otra manera de hacer economía, otra manera de consumir energía, otra manera de vivir, de relacionarnos, apropiarnos del espacio público, etc. Eso, las propuestas que hacemos se pueden resumir en 3 puntos. México tendría que proponerse ser el líder, no en el rescate de esas industrias soberanas energéticas petroleras, y llevarlos a la transición, sino líder en la transición a 0 emisiones, con metas perfectamente establecidas. Uno, enfocando las ciudades de las peores, en estos términos que hablé, para no repetirlos, a las con menos problemas. Igualmente, del transporte con más impacto al con menos impacto. Esto traducido de una manera muy simple. Ejemplo, la Ciudad de México tendría que ser nuestra prioridad número 1 en todos estos sentidos, por la gravedad de lo que aquí ocurre. Un siguiente elemento fundamentalísimo en esto es, a la par, movernos hacia movilidades sustentables, que es esto que hacemos, hay que llevarlo a la bicicleta, hay que llevarlo al desplazamiento peatonal, pero crecientemente de una manera masiva. Aquí necesitamos, desde luego, no solo cambiar instituciones y organizaciones, sino cambiar conductas humanas. Por eso, todo este tipo de cosas requiere altamente, como decían las doctoras y doctores que me precedieron, requieren el ejercicio de la tecnología, del conocimiento, de la academia. Se requiere mucho nuestro trabajo, el trabajo de nosotros, el trabajo de los expertos, pero expertos activistas. Necesitamos una academia comprometida con el activismo más militante y además que es ejemplificador de lo que se puede y se debe hacer. Necesitamos desarrollar ecosistemas alrededor de esto. Todo esto cuesta mucho dinero, la transición cuesta mucho dinero, pero acompaña, tenemos que apropiarnos de este lenguaje. Tremendas oportunidades. Si tú quieres hablar en el lenguaje que tú desees hablar, usted desea hablar de negocios, hay oportunidades de negocios increíbles. Usted desea hablar de combatir la pobreza y la pobreza energética misma, hay tremendas oportunidades al respecto. Miren, todos los ámbitos, en un minuto termino, los podemos conectar. Por ejemplo, hoy día estamos en un proceso electoral. Tendríamos nosotros que estarnos moviendo hacia hacer ejercicios que muchos especialistas nos hemos planteado por mucho tiempo. ¿Por qué no ponerle un examen? Alguien decía, en general, de conocimientos mínimos a los candidatos que aspiran a dirigir nuestros destinos, países, ciudades. Pensemos en algo muy básico. Los alcaldes, aspirantes alcaldes, deberían de tener conocimiento y compromiso mínimo con movilidad sustentable. Y debiéramos de tener exámenes y debiéramos de tener documentos que ellos tendrían que firmar y posibilidades de seguirlo para que esto se cumpliera. Cierro con lo siguiente. Esto lo podríamos enfocar como una triada, como un triángulo virtuoso, en el que a la par que avanzamos en energías limpias, con este tipo de movilidades que estamos hablando, tenemos que hacer la transición justa. Y esto tiene muchas significaciones, no me puedo detener en ellas, y tenemos que hacer lo que llamamos, los especialistas desde mi lado, justicia en las movilidades. Porque esto no ocurre. Y tenemos que hacer que ocurra. Mil gracias. Muchas gracias, Alex. Ahora vamos a pasar
con Miriam Grunstein, que es académica asociada del Centro México de Rice University. Es consultora y analista, también tiene una larga carrera en el sector de hidrocarburos. Ha sido profesora también en el CIDE y en otras universidades. También colaboró mucho tiempo en la Comisión Reguladora de Energía y bueno, nos va a dar un punto de vista acerca del manifiesto y los temas que estamos exponiendo. Bueno, iba a apagar el micrófono para ser eficiente. Canto en un coro, entonces sin micrófono la libro bien. Una de las mayores ventajas de ser de los últimos de hablar o de las últimas es que te vuelves free writer, ya aprovechaste las cifras duras y los análisis académicos y científicos de tus colegas y te puedes lanzar a hablar de otras cosas. Efectivamente, me aculpa, vengo de la industria petrolera. Y les voy a decir de dónde vino mi transformación energética personal. Hace 4 años compré un rancho con la ilusión de que iba a tener un autoconsumo, que iba a poder producir mi maíz, que iba a poder producir mi hortaliza y que iba a producir los alimentos para mis caballos. Bueno, me cayeron las 9 plagas de Egipto. Y una cosa que yo soy doblemente políticamente incorrecta. En primer lugar, nací en la industria petrolera y en segundo lugar soy judía, ¿no? Y ahora no está muy de moda ser judía por la crisis del Medio Oriente. Pero entonces yo creo que por eso me cayeron las 9 plagas de Egipto. Y tiene mucho que ver con el problema de la precipitación y lo he vivido en carne viva. En este momento, el alimento para los animales que todos consumimos, yo no consumo animales, está 45% por el problema de la precipitación. Hubo un caos en la producción de paca de avena, que eso es lo que comen los bovinos, los caprinos, los equinos, que yo no me los como, yo me como los caballos. Pero no se sorprendan si en el supermercado la carne está mucho más caro porque el alimento animal está por los cielos. Tampoco hubo maíz por el problema de la precipitación y porque no hubo maíz, muchas comunidades en el Estado de México, donde yo habito, se quedaron sin maíz para autoconsumo. Entonces eso creó una hambruna en mi comunidad y estaban buscando cómo importar maíz de comunidades aledañas, pero también había escasez. Entonces la tortilla se disparó en un 50% en las tortillerías locales. Una barbaridad. En la guerra de Ucrania, por la dependencia de los combustibles fósiles, vi algo que nunca imaginé ver. Que los proveedores de alimento animal nos pedían que guardáramos los costales, porque los costales están hechos de elementos petroquímicos. Y había escasez de costales. Y también el maíz amarillo, del que comen los animales, venían de Ucrania. Yo, ¿cómo demonios viene el maíz amarillo desde Ucrania a México para que coman las vacas y los caballos y los chivos y los cerdos? Entonces, sí, todo lo que dicen acá con cifras resuena intelectualmente de forma muy poderosa en mí, pero no hay mayor manera de comunicar que hablando desde el punto de vista personal. Y ahora yo voy a empezar a hacer una campaña para, no quiero decir concientizar porque me parece que es un término soberbio, ¿no? Como que si ellos que soy inconsciente si yo les voy a transmitir algo, ¿no? Sino como en la educación aristotélica, despertar lo que ellos saben, ¿no? Y se tiene que transmitir en un lenguaje poderoso, efectivo y fácilmente internalizable desde el punto de vista personal, ¿no? Entonces, además de que llegué tarde por el maldito automóvil, porque hay demasiados automóviles en esta ciudad, y yo el mío ya lo quisiera tirar a la basura por el problema de las verificaciones, de las tenencias. Yo iba a decir que quisiera vivir sin coche, pero eso no lo vamos a lograr si no reformulamos el transurbano y la manera en que nos desplazamos en las grandes urbes. Entonces, a pesar, no a pasar, sino porque ha sido petrolera y veo el impacto de la industria en la que yo me formé, puedo ver hasta dónde puedo llegar y hasta dónde puede ser útil, qué podemos prestar
prescindir de ella y que no en este momento, ¿no? Por ejemplo, el impacto de los petroquímicos en nuestras vidas es contundente. Este salón existiría si no existiera la industria petroquímica. Los celulares, el micrófono. Yo siempre digo a mis alumnos, vean a la derecha y a la izquierda. Todo esto está de petroquímicos, salvo ustedes, y eso quién sabe, ¿no? Porque cada vez son más plásticos. Entonces, yo cerraría este mensaje más que una docta ponencia como la que hicieron mis colegas, de que hay que llevar el mensaje, pero hay que internalizarlo en las juventudes y también en las personas que viven distantes de esta información. Cuando yo fui al mercado a recolectar firmas, y con eso termino, me miraron con pánico. Yo les explicaba que les iba a servir, que era por el mejor de los ciclos fluviales, que era por la hidrocultura, como de secarla por la justicia energética, para que no tuviéramos tantos apagones que tenemos como 3 diarios, se nos vuelan todos los electrodomésticos, entonces estamos curiosos con la CFE. Pero yo vivo en una comunidad de rancheros, entonces lo primero que hicieron es, me van a quitar mis vaquitas. No te vamos a quitar las vaquitas. Ese metano ahorita, en este momento no está en la agenda. Está los gases efectos invernaderos derivados del uso de los combustibles. Las vacas no producen combustibles. Producen metano, pero no combustibles. Y la otra cuestión que hay que aclarar muy bien es que no somos una iniciativa partidista, porque estamos viviendo momentos muy delicados y la gente piensa 2 veces antes de firmar, porque les da miedo que los asocien con una iniciativa de algún partido político o de algún movimiento. Entonces, quiero aclarar que esta es una iniciativa totalmente no sectaria, muy plural, hasta una petrolera aceptable, o sea que agradezco muchísimo. Y les agradezco mucho estar aquí y el gran privilegio de pertenecer a un grupo de gente tan conocedora y tan querida. Muchas gracias. Muchas gracias, Miriam. Vamos a cerrar las intervenciones. Aprovecho para invitar a los que nos están viendo en la transmisión en vivo para que manden sus preguntas. Nos vamos a pasar aquí al panel. Y vamos a presentar a Gabriel Alberto Rosa Sánchez, que viene en representación del Pacto Socioambiental. Es candidato a doctor en Ciencias Económicas por la Universidad Autónoma Metropolitana, la UAM. Ha tenido diversos trabajos de investigación y publicación en artículos científicos y, bueno, forma parte de la Comisión de Análisis Técnico del Pacto Socioambiental para México y, bueno, también es nuestro representante de Juventud. Y nos va a platicar un poco del pacto y las coincidencias entre el pacto y el manifiesto que estamos presentando en términos de transición energética. Perfecto, muchas gracias. Primero, el honor de poder estar en esta mesa y compartir. Sobre todo, algo que me parece muy importante que, como mencionado, sea un espacio plural, ¿no? En el cual también las juventudes tengamos este lugar para poder compartir y no solamente propuestas, ideas y dar a conocer problemáticas ambientales a la sociedad y nutrirnos de ella, sino también encontrar términos que sean mucho más directos y, como alguna vez nosotros hemos señalado, debernos hacer radicales también, ¿no? En el sentido de orientar nuestros esfuerzos, orientar nuestras propuestas, orientar nuestro conocimiento a encontrar alternativas frente a esta realidad bastante compleja, ¿no? Entonces, en el Pacto Socioambiental, como ya se me señalaba, somos un grupo de juventudes que representamos a 2 estados de la República Nacional y un objetivo, iniciando por la parte final en el cual se trata de hablar de las propuestas en común. Una de las propuestas es incidir directamente sobre el proceso electoral que actualmente tenemos, ¿no? Como se señalaba hace un momento, un cuestionario, alguna manera de poder implicar a las y los candidatos o esta terna de candidatas y candidatos al proceso electoral, de darles a conocer este tipo de propuestas y que sean sensibles a que sumen a sus agendas políticas este tipo de inquietudes, ¿no? Entonces voy a leer rápidamente un
texto que preparé en el cual pues intenta sumar a todas estas iniciativas tan adecuadas y tan precisas, ¿no? Una cosa muy particular dentro del pacto socioambiental que la reconocemos, como ya se ha señalado, dentro de un conjunto de crisis polifacética y una crisis sistémica, ¿no? En el cual no solamente estamos encontrando que el ser humano es responsable, ¿no?, dado estas actividades industriales que tiene del daño ambiental, sino que también se trata de las estructuras sociales al interior, ¿no? Hay un concepto que se denomina capítulo seno, en el cual intenta incidir que no solamente es el ser humano de manera general y abstracta, ¿no?, en el cual todas y todos tenemos las mismas responsabilidades, sino que también es muy importante identificar que hay responsabilidades diferenciadas, de los cuales el hacer de la política ambiental energética debe reconocer muy bien que existen diferenciales ambientales entre los segmentos de población, ¿no? Y en este conjunto de propuestas que identificamos en común con el capítulo México, en el cual celebramos que se haya realizado, identificamos muy bien el principio de transición energética justa vinculada a una idea que para nosotros es clave. Si no hay justicia social, no puede haber justicia ambiental. El proceso de transición energética debe reconocer que existen muchos estratos sociales que son más vulnerables a los problemas del cambio climático que otros, y que tienen una capacidad de adaptación mucho más amplia de la que podrían tener estratos sociales mucho más elevados, ¿no? Por ejemplo, las cifras de Oxfam que se publicaron el año pasado, finales, en el mes de noviembre, son contundentes. El 1% de la población más rica en el mundo contamina el equivalente a las 5.000 millones de personas más pobres, ¿no? Entonces, desde este punto reconocemos que es muy importante identificar que la crisis climática y la crisis ambiental está muy ligada a las soluciones que se puedan ofrecer al tema de desigualdad, ¿no? Frente a este problema, buscamos respuestas contundentes que reconozcan el vínculo entre la concentración del ingreso, la economía de los fósiles y la desigualdad en el acceso y consumo energético, así como el bienestar social de las personas. Por lo que desde el Pacto Socioambiental abrazamos los principios del capítulo México sobre el Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles. Particularmente coincidimos en su visión de cambio que integra la colaboración de la sociedad civil, las instituciones del Estado y las empresas para construir una ruta hacia transición energética justa. El principio de justicia es un valor compartido entre ambos grupos de trabajo y que debe ser clave en el proceso de sustitución de energías fósiles por energías limpias. Se trata de un proceso que considere a las generaciones futuras y que integra una serie de actores y grupos sociales actualmente excluidos del gran esquema de generación y gestión energética nacional, tal como pueden ser las comunidades energéticas, las zonas rurales y las mujeres. Sobre todo buscamos que sea un proceso respetuoso con los entornos naturales de las regiones donde existe este gran potencial energético. Estos actos permitirían evocar un principio de justicia energética incluyente basado en la disminución de la dependencia de combustibles fósiles, el acceso a servicios energéticos limpios, mejora de las condiciones laborales, protección de territorios y una cosa que ya se señaló, democratización de la energía. Por ello, los 3 puntos claves que consideramos desde el pacto y en sintonía con el capítulo México sobre el Tratado de No Proliferación, para avanzar hacia una transición energética justa durante los próximos 6 años, es integrar una perspectiva socioambiental, reconociendo la energía de la naturaleza como un espacio vital en la reproducción cultural, social y biológica. Con ello es clave romper la idea sobre la naturaleza únicamente como proveedora, sino que también existe este lazo, que es bastante obvio, con el desenvolvimiento de las sociedades. Un enfoque socioambiental permite reconocer que la consolidación de una economía desigual y dependiente de los combustibles fósiles generó a ganadores desiguales y es necesario integrar a las personas que actualmente se encuentran en vulnerabilidad. El impulso de energías renovables, desde nuestra perspectiva, podría replantear ese tipo de relaciones. En segundo, coincidimos en la necesidad de reformar a empresas líderes en la industria petrolera como CFE y Pemex, cuyo esquema de generación productiva y cuyo esquema económico pues las vuelve inviables en términos económicos y en términos ecológicos. En tercer lugar, urgente el acompañamiento de reformas al sistema fiscal que permite la descarbonización de las finanzas públicas y rompa con la dependencia de los ingresos fiscales vinculados a actividades extractivas. Ante problemas severos, propuestas atrevidas. Este tipo de iniciativa demuestra que es posible construir otras realidades. Por ello, como muchas organizaciones de la sociedad civil y organizaciones de las juventudes de varias partes de México, nos estamos articulando para poder incidir con propuestas claras de forma disruptiva y con objetivos comunes para que la agenda de la crisis climática socioambiental sea parte de la agenda pública, para que la ciudadanía pueda tomar lo que le
La academia y la sociedad civil ha creado una arena donde el gobierno y las empresas pueden sumarse siempre y cuando se comprenda que se trata de un problema multinivel que implica una colaboración desde lo municipal hasta lo federal. Como bien se señaló, si bien el tiempo se agota, me parece que todavía estamos a tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, Gabriel, por cerrar este bloque de intervenciones con esa visión de juventudes. Vamos a abrir ahora preguntas de la audiencia. También tenemos una breve intervención de Víctor, que nos había solicitado que dar unas palabras. ¿Es así? Si no estás listo, podemos tomar otras preguntas. Ramírez, perdón. Hola, hola. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por la invitación, por el espacio. Hay algunas cosas, estoy de acuerdo con todo lo que escuché aquí y además emocionado por lo que escuché aquí. Hay algunos mitos que me gustaría tener, pero bueno, el más grande fue el que escuché tú y es que dijiste somos un país petrolero. Y somos un país que en algún momento tuvo una participación muy importante en el mercado petrolero, pero creo que tiene muchísimo tiempo que dejamos de ser un país petrolero. Y no podríamos entonces empezar a ver hacia enfrente el cambio tecnológico si no tuviéramos más sol, más viento, más geotermia o más calor en el suelo que estuviéramos petróleo. Entonces, en las últimas semanas, no sé si por lo que se viene el proceso electoral, varias agencias de noticias internacionales me han estado buscando y me preguntan, oye, ¿qué es lo que le falta a México para poder transitar, para poder dejar de consumir combustibles fósiles y para poder utilizar más otro tipo de fuentes limpias? El problema es que les digo que es lo que hace falta: voluntad política. Y voluntad política no me refiero solamente en las grandes decisiones nacionales, sino en la parte base. Hace un rato hablaban de movilidad, por ejemplo, y para mí la movilidad es básica, y hace 6 años me tocó plantear desde un congreso local cómo hacer para ir disminuyendo el uso de combustibles, y la respuesta era tan fácil, era una reforma tan fácil, y hay elementos de financiamiento tan fáciles que la realidad es que me daba hasta pena sugerir lo que se tenía que hacer. Al final sí lo sugerí porque no había otra persona que estuviera la idea, pero creo que es un asunto de voluntad política, y desde ese punto de vista, algo que creo que en los últimos 2 o 3 años nos han demostrado la sociedad civil es que si las cosas vienen con el impulso necesario desde sociedad civil, es posible hacerlo. Hemos visto ríos de gente en los últimos años en algunas manifestaciones de otro tipo, con otro tipo de cosas, pero creo que nos dan el ejemplo de que si empezamos a hacer las cosas fuertes de sociedad civil, podemos empujar muchísimas cosas. ¿Qué es lo que me preocupa? Que todavía hay gente que no necesariamente está viendo hacia el futuro. A mí me parecen que se toman todavía algunas decisiones absurdas. El jueves, perdón por el gol, pero el jueves publicaré en mi columna lo que me parece muy absurdo: los nuevos proyectos de exportación de gas natural licuado hacia Europa, desde parte de México, que no tienen ningún sentido, ni económico, ni geopolítico, ni político. Tal vez es de repente llenar los bolsillos a algunos, pero de forma transitoria, porque le va a generar un costo mayor todavía a México y al Estado mexicano esto. Pero, insisto, creo que es un asunto de muchísima voluntad política, y lo que nos ha enseñado en los últimos años es que la voluntad política tiene que nacer de una presión social muy, muy fuerte, y es por esto que abrazo y felicito esta iniciativa, y que se presente y se firme esta iniciativa. Y pues, termino con un refrán muy sencillo, pero que creo que aplica muy fuerte a México, y es: si del cielo te caen limones, aprendes a hacer limonada. El petróleo hay que sacarlo, aunque digan que con un popote no es nada más así, cuesta más trabajo, pero el sol ahí está, el viento ahí está, tampoco es tan sencillo, también hay que hacer cosas, pero somos un país mucho más solar, mucho más eólico. La hidroeléctrica no hablo mucho
tenemos una crisis en este momento y viene todavía peor, pero seguimos teniendo mucho calor en el fondo de la Tierra y todavía tenemos muchísimas cosas que hacer. Algo que hago para uno de mis clientes es llevar cine, que los niños lo mueven con pedaleo de bicicleta para energizar, que los propios niños vean el cine. Entonces, hay muchas formas de hacer energía limpia, de conseguirlo. En México tenemos mucho más, y del cielo nos caen limones, aprendamos el limonada. Ya no quiero alargar más. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Quieren comentar algo? Ponemos unas preguntas. Quizá nada más rápidamente enfatizar lo que dijo Víctor, ya es que llegaste un poco tarde, pero o sea, yo creo que hay una distinción en decir si somos un país petrolero o nos visualizamos como un país petrolero. Y yo creo que gran parte del reto que tenemos desde la sociedad civil para impulsar esta transición energética, como tú bien dijiste, aprovechar este enorme potencial que tenemos, tanto en energía solar, en energía eólica, pero también en la posibilidad de convertirnos realmente en el hub de todas las Américas para la producción de vehículos cero emisiones. O sea, cuando hablo de vehículos cero emisiones, no nada más es el vehículo personal. México es el productor número 1 en términos de vehículos pesados. O sea, tenemos todas las posibilidades para ser hoy líderes, incluso para vender autobuses escolares, autobuses de camiones de carga, trailers, porque la tecnología ya existe, por más que se digan, no, la tecnología ha avanzado de una manera vertiginosa. Entonces, sí subrayar, Víctor, que desde mi punto de vista, el problema que tenemos es que todavía vivimos esa cultura como que si somos petroleros. En realidad, lo que tratamos con este manifiesto es de invitar a la sociedad a que entiendan que pues no necesitamos el petróleo. Claro que necesitamos hacer una transición energética. Por supuesto que va a ser un problema fiscal, va a ser un problema, un riesgo enorme, pero también hay enormes oportunidades. Se habla del metano, bueno, simplemente reducir las emisiones de metano, según los análisis del Environmental Defense Fund, o sea, pudiéramos cubrir el 50% de la demanda por gas en México. Nada más de reducir las emisiones de metano. Entonces, siendo eficientes, podemos hacer mucho. Obviamente, la eficiencia es un tema fundamental. La norma 163 para los vehículos de combustión interna, que se ha quedado rezagada, nos puede dar la oportunidad de que esos vehículos fueran más eficientes y que le dieran un piso parejo a los vehículos eléctricos, que ya han reducido su costo, pero que obviamente si seguimos aplaudiendo y dándole margen a los combustibles que más contaminan, pues vamos a seguir comprando esos vehículos sin hacer las inversiones. Quiero cerrar nomás diciendo, pues muchas veces dices que la transición es cara, es que no tenemos dinero. A ver, dinero sí tenemos, 800,000 millones de pesos al año en Pemex. O sea, sí lo tenemos para hacer infraestructura en las nuevas tecnologías. La industria automotriz representa entre el 16 y el 20% del PIB manufacturero en el país. Entonces, digamos que perdemos esa industria, dejamos de producir vehículos en esa industria. ¿Cuál va a ser el impacto en términos de la pobreza? Y hoy, o sea, perdón, pero el petróleo, el gas, las gasolinas, cosas que importamos de Estados Unidos, ¿a quién beneficia? Si además a nosotros nos afectan en términos de la calidad del aire, yo creo que, como bien decían mis colegas, como bien decía Víctor, o sea, nos falta esa visión de futuro de atrevernos a ser distintos, o sea, de atrevernos a concebir a México como la potencia de energías limpias, de vehículos de emisiones, de energías limpias. Sí, pues claro que se tiene que invertir, ni modo que pues, cualquier nuevo negocio requiere una inversión, pero hay que ser inteligentes en las inversiones. O sea, si le invertimos 800,000 millones de pesos y perdemos 400,000 millones de pesos al año, bueno, pues como que no es muy buen negocio, ¿no? Pues ¿por qué no invertimos y tenemos una ruta de acción que sea colectiva y que demandamos desde la sociedad? Y también ahí cierro diciendo, también como mexicanos somos muy dados a decir qué hace el gobierno. Bueno, ¿qué hacemos como sociedad? ¿Qué hacemos desde el sector
privado. En el área de eficiencia energética hay unas áreas de oportunidad en el sector construcción, para mencionar una, pero ya dije el sector de transporte. Hay muchas áreas de oportunidad que al Estado no le cuesta nada, porque son regulaciones. Si fueron regulaciones que son bien implementadas, entonces no nos cuesta, porque muchos dicen, ¿qué cuesta la transición? No, hay muchas medidas que no le cuestan al Estado más que la voluntad política, como bien decía Víctor. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a tomar preguntas de aquí. Buenos días, Juan Carlos Machorro del periódico AM. Después de lo que han expuesto para ustedes, ¿cuál puede ser, y más en el marco de elecciones federales, el panorama, llamémosle pesimista y el optimista en el tema de energía renovable, pues con las dos visiones que se tienen, seguir apostándole a Pemex y CFE, porque bueno, el presidente está dicho y está dejando recomendado de que se compren 2 refinerías más para el siguiente sexenio? ¿Qué es lo peor que podría pasar? ¿Qué sería lo mejor que podría pasar en este sector? Y una segunda, si me permiten, varias entidades, Guanajuato, Coahuila, Querétaro, Chihuahua, están haciendo lo que pueden conforme sus marcos regulares, porque la energía es federal. O sea, tampoco ellos pueden generar digamos, hacer sus CFEs locales, ¿no? Pero, ¿qué opinan de estos estados que están trabajando con su IP local, porque están sufriendo ya apagones, pérdida de productividad, y los estados viven más que nada de la industria? O sea, ¿qué opinión tienen ustedes? ¿Sería también necesario que pues, se le diera más libertad a los estados, pues para, si de plano la federación se quiere ir por un lado, pues los estados se puedan unir por otro, como relativamente también lo hacen en Estados Unidos? Gracias. Este es un problema jurídico. Muchas gracias. Quisiera analizar en primer lugar el problema jurídico. Yo no tengo nada en contra de las agencias estatales de energía, y siempre me llevo pamba con picayelo cuando hago este comentario. Simplemente no tiene sustento constitucional. Me acabo de enterar de un reglamento para la distribución, la generación distribuida del estado de Jalisco. Me dio mucho gusto. El problema es en que ese fundamento, ese reglamento tiene que madurar en primer lugar, y tiene que estar colgado de alguna ley. Y conforme a la Constitución, es una facultad exclusiva del Congreso de la Unión sacar leyes en materia energética. Entonces, para empoderar efectivamente a los estados, para que tengan mayor actividad energética, necesitamos una reforma constitucional. Y como la energía es un tema político y técnico tan delicado, yo no creo que el Ejecutivo Federal, ni que incluso los diputados y senadores de cualquier partido le vayan a soltar el tema energético a las entidades federales, a las entidades estatales. Y también tendríamos que tener mucho cuidado con el tema de la coordinación, porque tenemos un servicio de transmisión integrado. Entonces, si cada quien empieza a jalar agua para su molino, podemos tener no solo un caos jurídico, sino también un caos operativo. Muchas gracias. Bueno, es una visión de oferta. La energía se ahorra donde se consume. Y, por ejemplo, en la Constitución está en el artículo 15 que los municipios tienen la facultad de determinar las reglas de cómo se construye. Y cómo se construye determina el pico de la demanda de electricidad en el país, determina los niveles de confort térmico de la población, además la infraestructura, digamos, de transporte. Eso no lo tiene que definir el gobierno federal. Hay muchos espacios para la acción local en términos de energía, quizá más del lado de la demanda, obviamente, que del lado de la oferta. Pero no dudo que en algunos espacios de energía renovable también lo haya. Ese sería mi comentario. Y bueno, muy rápido. Creo que la pregunta fue el escenario pesimista y el optimista. Y pues me toca responderla. Lo que te puedo decir es que el pesimista sí puede ser peor de lo que nos imaginamos.
Y yo creo que eso es lo que es muy grave. O sea, el business as usual no es el pesimista, podemos estar peor. Y eso es la razón por la que nos sumamos personas de distintas formas de pensar, porque la cosa puede estar peor, ¿no? Y pues hay que cuidar que no esté peor. ¿Qué es peor? Podríamos empezar a generar energía bajo esta supuesta cobija de la limpieza energética que realmente daña la soberanía y la seguridad. Y sé que esto es controversial, pero la nuclear es la peor, ¿no? Porque parece que es limpia, pero el daño que nos da en gobernanza y el riesgo, y es además la que tiene los efectos más perniciosos en caso de desastre. Y acabamos de decir que México es un país que es especialmente susceptible a los desastres naturales. Entonces, poner más nucleares en México todavía sería peor, porque además parecería que es limpia. Y realmente, en el sistema planetario no lo es, porque es dejar el problema de los residuos a otras especies, porque ya la humana no va a existir en esos millones de años, y es terriblemente egoísta y antropocéntrico. Entonces, ese sería lo que puedo poner, ¿no? El optimista, yo sí creo que tenemos un sistema de gobernanza que, aunque le ha costado defenderse, se ha defendido, y la ley es la ley. Y tenemos que trabajar más para defender las instituciones, eso es un hecho, y este tratado lo que busca es respaldar esas gobernanzas que nos han costado decenas de años instalar, para que tengamos sistemas donde haya pesos y contrapesos, y que entonces logremos tener decisiones energéticas que tengan esta mezcla, tanto sectorial, regional, técnica, pero especialmente social. Y pensemos otra vez, muy acertado lo que dice mis colegas, donde se consume, que se genere. Esto genera modelos económicos totalmente distintos, genera economía en la región. Eso es lo que tenemos que incentivar, esa descentralización, para dejar de depender de estas cadenas perniciosas, donde pocas personas o pocos gobiernos o pocas entidades poseen algo tan valioso como el recurso energético. Entonces, esa descentralización es fundamental. Muchas gracias. Yo nada más añadiría, bueno, primero, o sea, como que en México no es difícil cambiar las leyes ni la Constitución. O sea, digo, es muy fácil. Francamente, yo creo que puede ser una propuesta de campaña. Como bien ya decía mi colega Carla, pues obviamente en donde se produce la energía, digo, se consume, hay oportunidades desde el tema de eficiencia energética, que ya mencionó Odón, y yo creo que los estados han tenido ya de facto un papel muy relevante en términos de promover distintas tecnologías y distintas vías para atender lo que va a ser un incremento enorme de la demanda energética, simplemente por el nearshoring, o ni siquiera digamos el nearshoring, por favor, ni lo vamos a aprovechar suficientemente porque no tenemos esa visión como país, pero nada más, hablando del crecimiento de la economía de Estados Unidos, pues eso, para una economía como México, que esté integrada a la economía de Estados Unidos, pues si crece Estados Unidos, crecemos nosotros y la demanda crece. Digamos, olvidémonos del nearshoring, pero sí es cierto que vamos a aprovechar nearshoring, pues eso tendría un incremento aún mayor en términos de la demanda energética. Entonces, ¿cómo vamos a satisfacer esa demanda energética si el petróleo va en caída, si ya no producimos gas, o el gas que se produce es para los procesos de TENEC, básicamente? Entonces, pues tiene que venir la energía de algún lado. Y realmente, o sea, cuando pensamos en las oportunidades de eficiencia energética, yo sé que México ha hecho mucho, pero seguimos siendo un país súper ineficiente. O sea, ¿por qué? Porque tenemos muchos recursos y entonces no somos como Japón, que tenemos que limitar nuestros consumos. Al contrario, somos un país que desperdicia porque tenemos enormes recursos naturales y energéticos que nos estamos acabando. Pero sin embargo, este factor del cambio climático obviamente tiene impactos muy severos. Entonces, en mi visión optimista es que desde la sociedad podemos tener una visión de que no tenemos por qué aceptar lo que nos impongan desde el gobierno. Yo creo que ese debe ser un cambio cultural fundamental, que desde la sociedad podemos impulsar una transformación que queremos, pero no hemos llevado a la gente, al ciudadano de a pie, a entender qué es esto de la energía. Hablamos, por lo general, los
científicos, la sociedad civil, nos volvemos muy expertos y no hemos llevado, como decía Miriam, ese mensaje al ciudadano común y corriente que hoy se ve afectado, porque nos vemos todos afectados si tomamos el coche, si queremos tomar el transporte, si ya no hay Uber. O sea, francamente, yo creo que es el mensaje que tratamos de transmitir con este manifiesto, es que la agenda es muy amplia, pero hoy por hoy podemos hacer la diferencia desde la sociedad si queremos, y eso requiere, pues sí, un ejercicio democrático desde la sociedad. Yo creo que el escenario pesimista es precisamente que la sociedad no haga nada, que volvamos a tener el gobernante que pues, se quiera, que este tema no sea un tema central, que no lo hagamos un tema central y esencial para la supervivencia de no solo de la humanidad, o sea, los mismos mexicanos hoy por hoy, si nos quedamos sin agua, si nos quedamos sin energía, si nos quedamos sin los recursos que necesitamos para producir los alimentos, o sea, obviamente es un panorama muy negro si estamos viendo, y este es un panorama pesimista, si estamos viendo que México es el país de los países más vulnerables al cambio climático. O sea, no les estoy dando un dato que me inventé. O sea, el índice mundial de riesgos a desastres naturales, México es el segundo país que tiene mayor exposición a esos desastres. Y el cuarto país que tiene mayor vulnerabilidad. Ya los datos que nos dio Francisco son contundentes porque esos están fundamentados en ciencia. Los análisis que han hecho los gobernantes. Entonces, yo creo que hoy por hoy, o sea, el escenario pesimista es que no hagamos nada, que dejemos que los gobernantes decidan el futuro no solo nuestro, sino de las juventudes y de las nuevas generaciones. Muchas gracias. Yo no añadiría una cosa, a lo mejor no está muy bien planteada la pregunta, ¿no? Porque a lo mejor no son los adjetivos que debemos estar pensando, ¿no? Pesimista, optimista. Esto es más bien cuál es el escenario inteligente y cuál es el no tan inteligente, ¿no? Entonces, esa es la decisión que tenemos que tomar. O sea, queremos hacer tonterías que nos van a costar mucho, ya sabemos por dónde. Queremos cambiar las cosas y tener menores pérdidas, tener mayores oportunidades, pues ya también sabemos por dónde, ¿no? Si uno, por ejemplo, incluso si ustedes ignoran los riesgos físicos que yo les hablaba, bueno, piensen en los riesgos de transición, ¿no? ¿Qué pasa si la economía de México fuera, digamos, petrolera y se mantuviera petrolera? ¿Qué pasa cuando el planeta, que no hay manera de que no lo haga, se mueva a otros combustibles? O empieza a poner, digamos, aranceles que tengan que ver con el contenido del CO2 que tienen los productos, o que ya no podamos vender petróleo porque ya no hay aquí. Ok, todos estos riesgos parecen como medio fantasía, pero en el sistema financiero son muy reales, y ahorita es uno de los temas más importantes que están viendo, cómo revelar, digamos, qué exposición tiene uno en su inversión a activos relacionados con combustibles fósiles, con emisiones. Eso es ya, ¿no? Y esas regulaciones ya están entrando en vigor, ¿no? Entonces, no solo es los riesgos físicos, sino también son los riesgos de transición, ¿no? Entonces, no es una cosa de pesimista, optimista, que es como, bueno, aquí ¿vamos a ser lo inteligente o vamos a hacer una tontería? O vamos a continuar haciendo cosas que no nos convienen, ¿no? Gracias. Muchas gracias. Ya estamos sobre el tiempo, pero vamos a tomar un par de preguntas. Si quieres, muy corto. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Héctor Usla, de Periódico El Financiero. Nada más dos preguntas breves. Respecto a la propuesta de iniciativa de eliminar, por ejemplo, los órganos autónomos como la CNH, como la CRE, que son los encargados de emitir las normativas, ¿qué implicaciones podría tener para esta transición energética de que el Estado se haga cargo de estas funciones y que a lo mejor no se cuente con estos órganos autónomos? Y también, digo, ayer, por ejemplo, Carlos Slim mencionaba que Pemex ya no era negocio, y ahora entendemos que refinación de Pemex tampoco no es negocio. ¿Cuál considera que debería de ser ese futuro para las refinerías del país? ¿Qué se tendría que hacer? Porque justamente esta semana también se va a llevar a la Corte Calereyta, por ejemplo, para demostrar que con cuánto contamina y quieren cerrarla, y Pemex metió una provisión, un amparo.
Entonces me gustaría también que me puedan compartir su perspectiva sobre las refinerías. Gracias. Me voy a referir únicamente a la cuestión de los órganos autónomos. Hay que entender que estamos hablando de órganos con estructuras jurídicas e institucionales diferentes, ¿no? Por ejemplo, la COFESE es un órgano constitucional autónomo, está protegida su autonomía desde la Carta Magna, ¿no? La CRE y la CNH son órganos reguladores coordinados, cosa que yo jurídicamente no entendiera. Creo que se sacaron la figura de la manga a la hora de la reforma de Peña, porque no querían que fueran constitucionalmente autónomos, pero tampoco querían que fueran parte de la administración pública centralizada. Entonces les hizo las bolas el engrudo, entonces dejaron ahí algo amorfo, que tiene autonomía, pero no tiene independencia, que son dos conceptos diferentes. Autonomía es que te rijas por tu propia ley. Independencia es que no seas que no sea susceptibles a presiones, ya sea del propio gobierno o a los intereses de las empresas, ¿no? Y también está el INAI, que tiene autonomía constitucional. Y también se ha hablado de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que también es constitucionalmente autónoma. Entonces, podríamos pasarnos todo el día analizando cada estructura, pero no valdría la pena, les quitaría su tiempo, pero la eliminación de cada órgano tiene consecuencias diferentes. Y lo que está en trasfondo es un presidencialismo brutal, ¿no? Que se maneje desde el Ejecutivo Federal todas las políticas públicas de muchísimos sectores y de muchísimos temas, ¿no? Desde la transparencia hasta la energía. En lo que se refiere a la transición energética y a todos los temas a los que nos hemos referido, lo que implica es que toda la toma de decisiones va a ser llevada desde CNE y desde la presidencia. Y con qué conocimiento de causa técnico se vaya a hacer es muy cuestionable, porque va a depender de quien tome la silla presidencial y de su equipo asesor en energía. Y va a tener una fortísima carga política. Ya no va a haber órganos técnicos para esas materias. Sí, voy a hacer un comentario. Mira, en este tema de qué hacer con Pemex y con la transición de esto, justamente verlo como una transición. Primero, yo enfatizaría que esto de los recursos, a veces escuchamos cifras y no tenemos dimensiones para saber de qué se trata, qué representan. Pero estas cifras que ha estado insistiendo Isabel, pensemos que representan más de los presupuestos que manejan más de la mitad de los estados del país, ¿te das cuenta? Entonces, esto nos debe de conducir a pensar que es posible otro tipo de inteligencias, es posible otro tipo de empleo de los recursos, es lo que estamos hablando, porque además acompaña pérdidas equivalentes, al menos a la mitad de esto que estamos hablando. Y uno de los ámbitos de inversión más importantes, aparte del energético y súper conectado, es todo esto que hemos hablado de la industria del transporte y de nuevas movilidades. Mira, visto desde este ángulo, voy a hablar en términos muy de negocios. Hoy, hablando en términos de ecosistemas, en las transiciones, hay 3 industrias que se consideran estratégicas y en donde se están moviendo y se van a mover la mayor cantidad de recursos en el mundo, no solo en México. Y una de ellas es esta que estamos hablando, porque en esto estamos hablando de industrias transversales. Son industrias que cruzan absolutamente de punta a punta. No quisiera que lo vieran como un cliché. La sociedad toda, cómo opera, cómo vive, cómo se mueve, porque ponte a pensarlo de otra manera. En la movilidad, en la forma en que nos movamos, están inmersos los 3 ámbitos básicos de la vida cotidiana de cada uno de nosotros.
dónde trabajamos, dónde estudiamos o si hacemos algo relacionado con estudio, entretenimiento y cómo ejercemos nuestra vida familiar y de relación con sociedad. Bueno, en el caso de México, pensemos, tenemos 1.1 millones de personas hoy relacionadas directamente con esta industria. Pero estamos hablando no de cualquier número de personas, son las personas más productivas del país. Entre otras cosas, yo he podido trabajar como consultor de Ford, dentro de Ford, y una de las sorpresas en un alto nivel mayores que nosotros nos llevábamos es que los trabajadores mexicanos eran los más productivos del mundo. Es real esto. Comparábamos y veíamos 160 países en un tablero. Los más productivos salían invariablemente los mexicanos. Entonces, con esto cierro. Invirtiendo los recursos estos de forma más inteligente, otras inteligencias, y utilizando las grandes capacidades que ha desarrollado el país, podríamos transitar a no solo todo esto que hemos estado hablando aquí, sino de justicia climática, de sustentabilidad, que es extraordinariamente relevante, sino hacer un país mucho más productivo, mucho más rico y con capacidades de distribución de riqueza de otras maneras. Muy gracias. En el tema de las refinerías, bueno, pues hay muchas discusiones entre los expertos, pero lo que yo entiendo es que hay muchas oportunidades para cerrar refinerías que son ineficientes. Entonces, una propuesta de valor agregado en donde se puedan maximizar esas refinerías que, bueno, son más eficientes, se tendría que hacer un análisis muy puntual. Cuando hablamos de la transición y alejarnos de los combustibles fósiles, pues sabemos que ya hay inversiones que se han hecho, que va a ser muy difícil simplemente cerrar esas inversiones. También sabemos que hay un pasivo laboral de Pemex y sería muy difícil hacer esa transición de inmediato, pero sí hay que visualizar justamente por esa visión de justicia que esos trabajadores pues se van a quedar sin ese ingreso, o que el resto del país va a tener que aportar, creo que es el 5 o el 6% del PIB en los pasivos laborales. Entonces, es necesario un plan de transición energética dentro de Pemex que evalúe efectivamente pues cuál es la vida de los productos de refinación. Digo, yo creo que aunque nos pudiéramos poner una meta de que al 2035 México vendiera el 100% de los vehículos nuevos que sean cero emisiones, eso te va a dar una pauta para decir, pues, ¿para cuándo Pemex tendría que dejar de producir gasolinas, ¿no? O cómo nos vamos a ahorrar todas las importaciones que estamos hoy usando para satisfacer la demanda de gasolinas en México, ¿no? Entonces, eso es lo que hace falta, o sea, una planeación, o sea, como bien decía Francisco, inteligente, de sabiendo hacia dónde se va el mundo, sabiendo que ya las tendencias globales en términos de petróleo, de demanda de petróleo, en términos del financiamiento climático, o sea, hoy Pemex, si no tiene una estrategia de ESG, o sea, de temas ambientales, sociales y de gobernanza, no le van a dar financiamiento, o sea, digo, ya nos dan la calificación, pues va a estar peor, porque no, o sea, cualquier empresa de ese tamaño pues, requiere un plan de transición. Entonces, lo que estamos proponiendo en el manifiesto es que, bueno, puede ser cualquier plan, o sea, no creo que lo hayamos estudiado suficientemente porque seguimos con esa visión de que México pues, somos petroleros y entonces pues, va a seguir el petróleo para siempre, o que tenemos que invertir en Pemex, no matter what. O sea, cualquiera sea la situación, tenemos que invertir en Pemex, ¿no? Yo creo que no es así, yo creo que sí deberíamos estar pensando, bueno, invertir en Pemex para salir de ese negocio y poder apostarle a los negocios del futuro, ¿no? Entonces sí, yo creo que parte de la idea es que esas refinerías menos eficientes puedan salir de la producción y pues apostarle a las que son con mayor eficiencia y que podamos al mismo tiempo reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Damos una pregunta más. Buenos días, Nayeli González de Excelsior.
preguntarle sobre justo lo que acaba de comentar. Desde su punto de vista, ¿cuáles serían las refinerías que deberían de cerrar para beneficiar de alguna manera todo lo que hemos venido hablando? Y en este contexto, en el contexto también de todo lo que se ha hablado en esta reunión, me gustaría tener la opinión de ustedes acerca del decreto del día de hoy, donde el presidente Andrés Manuel López Obrador exime a Pemex de 4 meses de impuestos. Pues se le sigue apoyando a la empresa y se siguen dejando cosas que también son urgentes en materia de sustentabilidad. Muchas gracias. Gracias, pues si quieren, hay una cosa que tener en cuenta, ¿no? O sea, cuando uno habla de decisiones de inversión, uno tendría que tener en cuenta cuánto cuesta, por ejemplo, producir gasolina y todo esto. Y uno de los grandes problemas o recurrentes problemas que tenemos en economía ambiental es que no incorporamos lo que se llaman externalidades, ¿no? Y en el caso del cambio climático es muy claro, ¿no? Hay un concepto que se llama el costo social del carbón. ¿Qué quiere decir esto? Si yo pongo una tonelada adicional de CO2 en la atmósfera, ¿qué daños va a causar esto, ¿no? En todo el planeta, en sistemas naturales de humanos. ¿Cuánto nos va a costar esa tonelada que podemos adicional en la atmósfera? Si ustedes piensan en lo que evalúa la Casa Blanca, esa tonelada es $51 por tonelada de CO2. Si ustedes van a la literatura, como 150, pero llega hasta $500. Nosotros nos pusimos a ver la parte de dos bocas. ¿Cuánto emite? ¿No? ¿Cuánto va a emitir? ¿No? Todavía no emite. ¿Cuánto va a emitir? Si agarramos este costo climático, ¿cuánto nos va a costar en términos climáticos? Bueno, a lo que llegamos es que, dependiendo del precio que uno agarre del costo social del carbón, pues puede ser que todo lo que invertimos para construir esa refinería lo vamos a estar perdiendo en costos climáticos con 3 años de operación, o ya agarrando el costo social más bajo en 10 años. Todo lo que cuesta poner esa nueva refinería, pues lo estaremos perdiendo en 3 o 10 años, nada más por los costos climáticos, independientemente de los costos ambientales que pueda tener. Es una pregunta muy difícil porque no somos expertas las personas de aquí en petróleo, entonces no te podemos decir cuál, pero lo que sí te puedo decir, y que creo que hacia allá vamos todas las personas, es que esas inversiones se tienen que hacer pensando en el futuro, ¿no? Y el futuro no es combustible fósil. O sea, si hay algo seguro es que no es así. Entonces, como país, porque además los números que estamos diciendo sí son espantosos, ¿no? Que el pasivo laboral de Pemex, el 5% del PIB, implica que todas las personas, las que ganamos, el sueldo que ganemos, 5% de lo que nosotros producimos tiene que ver con Pemex y con un pasivo laboral. Solamente deja los otros pasivos que hay muchos. Entonces, si esto fuera cualquier otra decisión familiar y tienes un negocio que está perdiendo todo el tiempo, pues el primer consejo que te dan en el banco es cierra ese negocio. No puedes cerrar Pemex. Pemex es demasiado importante para cerrarse y la refinación es importante ahorita. Pero la reconversión, cierres temporales, se plataron hoy en la mañana en alguna otra conferencia por ahí, me enteré hace rato en Twitter, ¿no? Es que hay que pensarlo bien. Cerremos, evaluemos, miramos, porque no nos toma mucho tiempo hacer esas evaluaciones para hacer un análisis real con externalidades de estos costos y que decidamos como país qué tenemos que hacer, porque las decisiones nos afectan a todos. Tenemos que entender que Pemex ya no es la empresa más importante de México, es CFE. CFE es la empresa más importante y necesitamos una CFE fuerte, inteligente, donde se esté haciendo innovación y desarrollo tecnológico, que se hace en el país, pero estamos desconectados, las universidades, los centros de investigación. Entonces, se tiene todo, como bien dicen mis colegas, pero a quien hay que apostarle es a CFE y su estructura distribuida en general, no solo en distribución eléctrica, sino en esa gobernanza de conocimiento. CFE tiene una expertez técnica bestial y hay que alabarla, porque aunque haya apagones, hay que entender claro que esta generación, si el sistema de agua funcionara como CFE, sería perfecta la vida, ¿no? En el sistema de agua tenemos tinacos y cisternas que almacenan energía. CFE no tiene tinacos y cisternas. Y todo el tiempo prendes un switch y ahí está la energía eléctrica.
Esa belleza tecnológica es la que tenemos que mantener. Y eso cuesta mucho dinero, pero lo vale, es una inversión en el presente y en el futuro. Entonces, encontremos una transformación que permita que ese pasado petrolero de quema de combustible se convierta en un presente petroquímico, porque la petroquímica va a ser necesaria siempre, inteligente, donde apliquemos estos recursos que el país ha generado. Tenemos un Politécnico Nacional extraordinario, una Universidad Nacional de Universidades Locales, que generan un talento que si nos conectan, y ya se intentó conectar y funcionó el sexenio pasado con los CENIES, mantengamos estas conexiones y produzcamos técnica y ciencia al servicio de la patria, como dice el lema del Politécnico, ¿no? Yo creo que ahí es donde está la solución. Y entonces evaluemos desde la técnica, la economía y lo social qué hacemos con cada instalación, con cada refinería, con los ductos. La corrosión nos está pegando en las estructuras de Pemex espantosamente porque están viejas, ¿no? Todos nos cansamos. Entonces, yo creo que ahí es donde está el tema. Aunque la respuesta fácil es cerremos todo, es la peor de las respuestas. Tenemos que hacerlo un phase out, pero más que un phase out es una transformación de las estructuras, porque el biocrudo que vamos a tener que generar, porque vamos a seguir necesitando turbocina o algo similar, hace falta combustible, será bioturbocina, que eso ya tuvo una captura de carbono por la naturaleza, ¿no? Pero hay que refinarla, ¿no? O sea, tampoco se va a obtener bioturbocina de un árbol. Entonces, tenemos que entender que es por ahí. El hidrógeno se va a tener que transportar por ductos, ya lo tiene Pemex. Entonces, hay creatividad y innovación para hacerlo. No es sencillo, pero tenemos a las mentes y la experiencia en México para hacerlo sin necesidad de que venga la legión extranjera o extranjera a que nos digan cómo. Creo que Miriam quiere comentar y también Víctor. Entonces, estamos un poco en el tiempo y quisiéramos cerrar después de estas intervenciones. Quizá yo nada más decir, añadiendo, o sea, acuérdense que seguimos importando el 60% de esos productos refinados de Estados Unidos y no olvidemos la variable política. O sea, si llega Trump a la presidencia de Estados Unidos, no podemos descartar políticas bastante descabelladas, por más de que aquí me digan, no, pero ahí están los ductos. Pues, yo creo que es impredecible lo que pueda pasar con una presidencia de Trump, y nada es descabellado con Trump. Sobre todo cuando el tema de migración es el tema central. Y yo sí quiero enfatizar que este es un riesgo que está tomando México. Yo no he visto ningún país, iba a decir ningún país, pero quizá varios países de la Unión Europea cometieron el mismo error, una dependencia brutal de Rusia, y Rusia le cerró una llave. Entonces, yo sí creo que esto no, o sea, lo podemos convertir de un reto a una oportunidad, porque entonces México pudiera visualizarse como un país que realmente no tiene que depender de los combustibles fósiles, sino depender de unos recursos, o sea, que no nos llevan a una inseguridad energética de que exportamos y importamos de Estados Unidos. Bueno, es el valor agregado de tener por lo menos una petrolera en la mesa. No sé, más o menos, sí, sé, más o menos. Y en primer lugar, Nayeli, el estado de la cuestión de las refinerías en México es una calamidad. Yo no he visto un solo estudio holístico del grado de eficiencia de cada refinería. Y además tiene que ver mucho que ver eficiencia en qué, ¿no? Por ejemplo, Tula tiene por ahí pocas fallas técnicas, pero es terriblemente contaminante. Entonces, si tú sumas los costos ambientales, ¿qué tan deficiente es una refinería que, a pesar de que tiene pocas fallas técnicas, esté envenenando a toda la región, ¿no? También tuve noticias de que en algún momento Minatitlán no estaba operando y se utilizaba únicamente como una terminal de importación de gasolina. Simplemente llegaban los barcos, descargaban, llenaban las esferas de almacenamiento y para eso servía. Entonces, una instalación tan cara que sirva como esfera de almacenamiento es absolutamente escandalosa. Para hacerte el cuento corto, porque se nos está acabando el tiempo, me preguntas cuál es la refinería más eficiente y te va a dar risa. Es Deer Park.
la que teníamos con Shell en Estados Unidos y que sigue siendo administrada por funcionarios de Shell. Ya hay y no quiero sugerir absolutamente nada con lo que te acabo de decir, pero esos son los hechos. El joint venture de Shell y el gobierno funcionó muy bien por mucho tiempo. Creo que está bajando en rendimiento operativo, no estoy segura, pero la más eficiente es Shell, perdón, es Deer Park. Voy a procurar, ser breve y voy un poquito en la narrativa que dijo Miriam. Y tengo, como bien dijo Carla, no somos expertos en esto y entonces lo que hacemos es acercarnos a los expertos. Entonces, tengo la fortuna de tener comunicación con un grupo de trabajadores y ex trabajadores de Pemex. Cuando estaba haciendo yo un primer análisis de cuál cerrar, intentar ver desde muchos momentos de cuál cerrar, casi las primeras dos que me salían eran Minatitlán y Madero, y además tiene una lógica, son las más antiguas. Y dije, bueno, pues el asunto de combustorio, y de repente me dice un ex trabajador de Pemex, oye, pero ya reconfiguramos Madero para que deje de producir tanto combustorio, y yo, los datos que tengo son otros, y me mandan la tabla de lo que había sucedido. Y sí, habían bajado muchísimo la producción de combustorio en Madero con una reconfiguración que se hizo por ahí en 2008-2010. No fue una reconfiguración mayor, pero fue lo suficientemente importante como para disminuir a menos de la mitad la producción de combustorio. El problema es que alguien prometió que iba a refinar más, le empezó a meter más crudo, empezó a bajar la importación de crudo ligero, y entonces la reconfiguración que se hizo entre 2008 y 2010 pasó a mejor vida. Entonces se tienen que tomar decisiones técnicas muy fuertes, que creo que atraviesan por un bache político bastante más fuerte, pero aquí sí que me voy mucho a lo que dice Miriam, es ¿por qué es un buen negocio para las refinerías norteamericanas procesar el crudo mexicano? Porque estas sí fueron diseñadas de origen para producir crudos más pesados que el diseño de las refinerías originales mexicanas. Entonces, esas son más eficientes en términos de costos, más eficientes en términos de emisiones también, y creo que como mexicanos podría, en sentido económico, convenir más dejar de producir emisiones y dejar de producir pérdidas. Ayer dieron el dato de que por cada barril que refina Pemex pierde $35. Entonces, valdría la pena pensar en si dejamos esto, dejamos de hacer esto y empezamos a depender más de la importación de gasolina, que por otro el lado de Trump, finalmente lo que toma buscar son votos y que sus empresas vendan más. Entonces, también eso de cerrarnos la llave, bueno, también es una persona que piensa raro y es capaz de darse un balazo en el pie, pero comercialmente creo que apreciaría muchísima la presión de la industria como para decir, no me cierres el mercado mexicano, ¿no? Pero creo que desde ese punto la única parte que hace falta cerrar, y bien lo decía Carla, es la parte laboral. Hay miles y miles y miles de trabajadores que habrá que buscarles un acomodo, y el problema más fuerte es sindical, porque tienes un contrato colectivo bastante rígido que hace muy costoso intentar hacer que los trabajadores de Pemex cambien de actividad productiva, y capacitarlos y todo va a tener que ser algo muy, muy fuerte, y una negociación política con además una autoridad moral muy, muy fuerte para lograr ese cambio, que creo que es lo que se necesita. Exploración y producción tendrán otras dinámicas, pero Pemex, transformación industrial, creo que sea la parte política, porque, insisto, lo ambiental y lo económico está más que claro. Hay que dejar de perder dinero, y si eso significa cerrar las refinerías, creo que es el camino que debería buscarse. Perdón, es que en esto último, esta insistencia, es lo que he tratado de hacer, transmitir que México tiene todas las condiciones para en esta transición ganar en trabajo, ganar en inversiones, ganar en productividad. Porque esto que tú hablas, ¿qué hacemos con los trabajadores de Pemex? ¿O qué hacemos con los trabajadores de la industria tradicional?
Hay que desplazarlos a la nueva industria en que México puede generar. Yo decía, no solo maquilar, diseñar, generar y ser líder al respecto. Un dato rapidísimo. Esta industria tiene el efecto multiplicador más grande de todas las industrias. Por eso se llamó industria de industria. Es decir, hay 1.1 millón de trabajadores directos. El efecto multiplicador es de 10, ¿sabías? Es decir, el efecto multiplicador termina con 9 empleos más que finalizan en las casas, en los hogares, con las obreras que se llevan trabajo a casa. No debería de ser, que hacen trabajo en casa de confección, de asientos, etc. Con los talleres de hojalatería, de pintura que están en cada esquina, etc. Entonces, el efecto multiplicador es grandísimo y podemos amortiguar y relanzar el país de maneras extraordinarias. Me parece que el reto más importante es plantear hacia dónde vamos en términos energéticos. Como ya bien se ha señalado, me parecen muchos esfuerzos a nivel local, desde la sociedad civil, pero sin embargo, si no se tiene una hoja de ruta hacia dónde se quiere en términos energéticos, se pierde el tiempo. De que sí, por ejemplo, la ley local de Jalisco sobre política de generación distribuida, si no se tiene un horizonte a nivel nacional de hacia dónde vamos, difícilmente vamos a entender el horizonte energético en el cual México desea. Para mí lo más importante es que este tipo de temáticas se metan o que sean parte importante del Plan Nacional de Desarrollo, ¿no? O sea, la sociedad mexicana tendría que ser mucho más infante o lo somos, y buscar los mecanismos para que llegue a este nivel. Y no solamente la política energética por sí misma lo logra, sino también crear eslabones con otro tipo de políticas, la política de innovación y la política de desarrollo industrial. De tal manera que esos problemas de qué pasa con los trabajadores, a dónde se van a emplear, incluso culturalmente, ¿no? Hay estudios de Iniciativa Climática de México que señala que hay gente que depende del carbón y no lo va a dejar, ¿no? Entonces, justamente estos criterios que rebasan más allá de lo económico puede complementarse con otro tipo de políticas, no solamente la energética, que insisto, si no se tiene un horizonte hacia dónde llegar, vamos a andar, como se menciona coloquialmente, dando tumbos. No tenemos un horizonte claro, ¿no? Se quedaron algunas preguntas de internet, pero bueno, las vamos a tratar de contestar. Agradeciendo mucho a los panelistas primero, a los medios que nos acompañaron aquí, a los que nos siguieron en la transmisión en vivo, muchas gracias, y haciendo la invitación a que firmen el manifiesto. Es un documento pues muy sencillo, muy corto, que es una invitación y un punto de partida para seguir con estas conversaciones, que como vieron, pues no se agotan los temas. Y nosotros seguiremos convocando y haciendo mesas de diálogo, les llegarán las invitaciones por ahí. Muchas gracias y un aplauso para los panelistas. Gracias.